Lo mejor de vos, de Claudia Piñeiro. Que a los 35 años sus padres quisieran obligarla a compartir unos días de vacaciones le resultaba inadmisible. Que no pudiera negarse la devastaba. En el último llamado telefónico le dejaron claro que, si no aceptaba esa propuesta, alguno de ellos, en el peor de los casos su madre, volvería de inmediato y se instalaría en su departamento. No encontró manera de convencerlos de que no corría ningún riesgo. No era cierto que el edificio podría haber volado en 1000 pedazos, como les había dicho no sabía qué vecina. Rosalía no lograba entender cómo se las arreglaba su madre para tener informantes en cualquier lugar y circunstancia. En el colegio, entre su grupo de amigas, en el club, siempre había alguien que le iba con el cuento que fuera. Llegó a pensar que alguna noche, sin que ella se hubiera dado cuenta, su madre le había hecho meter un chip de seguimiento en el cuerpo para monitorear cada uno de sus movimientos. Cuando Rosalía le dijo que dejaba la facultad, su madre no se sorprendió y hasta estuvo de acuerdo. ¿Para qué vas a seguir yendo si te quedas dando vuelta por los pasillos y ni siquiera entras al aula? ¿Cómo supo? ¿Quién le dijo? Era cierto que Rosalía no entraba al aula. Le daba terror atravesar la puerta. Le transpiraban las manos. Le faltaba el aire. Pero no se había atrevido a contárselo. Temía que su madre le dijera lo que le había dicho tantas veces. Eso es lo mejor que tenés para dar, Rosalía. Es lo mejor de vos. Esa era su muletilla preferida. Es lo mejor de vos. Y Rosalía no tenía la menor idea de qué era lo mejor de ella. Ahora, como en otras ocasiones, su madre supo antes de que ella le contara. ¿Qué vecina, mamá? ¿Por qué una vecina mía tiene tu teléfono? ¿De dónde sacó que el edificio podría haber volado por los aires? Su madre no contestó, se limitó a dar órdenes. Vas a la terminal de ómnibus y tomás el primer micro que te traiga. Si no estás acá dentro de las próximas 24 horas, nosotros salimos para allá. Acá era para su madre un chalet que tenían en la costa, donde solían pasar parte del verano. Allá era Palermo, frente al Botánico, el departamento en el que Rosalía vivía sola desde hacía 5 años, cuando su madre se convenció de que ningún hombre la sacaría de la casa familiar. Esa era otra de sus muletillas. Así no vas a conseguir novio. Y Rosalía en eso coincidía con su madre, porque la idea de tener un novio la ilusionaba, pero la aterraba al mismo tiempo tanto como entrar al aula de la facultad. Fue por el gas. Rosalía estaba convencida de que las 2 veces había sido por culpa del gas, antes y ahora. Y lo peor es que no hay dos sin tres, dijo su madre cuando ella trató de explicarle por teléfono. Aquella primera vez Rosalía insistió en que no había tenido voluntad de matarse sino de dormir. Su madre no le creyó. Rosalía se quiso suicidar. Ese fue el mensaje que le mandó al analista de su hija la mañana que la encontraron tirada en la cama, llena de pastillas, y le hicieron un lavaje de estómago. No la llamó, no le pidió una cita para hablar de Rosalía o una sesión familiar que incluyera a su padre, solo el mensaje. Rosalía lo supo porque se lo mostró su madre. Cuando se sintió mejor, fue a ver al analista. Ella le pidió que le contara qué había pasado. Rosalía le contó y la analista le creyó. Eso le dio alivio, pero sus padres se negaron a seguir pagando las sesiones con un profesional que te deja al borde de la muerte. Así que fue a 2 o 3 encuentros más y ya no pudo seguir. Aquel mensaje, Rosalía se quiso suicidar, no había sido en realidad una advertencia para que la profesional evaluara el riesgo,
sino que se trataba de un mensaje conminatorio, típico mensaje de su madre, que significaba: no te creerás que te seguiremos pagando tus honorarios después del error cometido. No les importó que Rosalía dijera una y otra vez que había sido por el gas, como ahora. Sus padres no pudieron entenderlo. El tema del gas había empezado un año atrás. Nadie en el edificio sabía quién había hecho la denuncia. Un propietario, un inquilino, un repartidor, personal de mantenimiento, un peatón que al pasar por la calle sintió olor. Y una vez hecha la denuncia por pérdida en la compañía de gas, rehabilitar el suministro, por más que se cumplieran todos los pedidos de reparación, podía llevar meses, incluso años. Rosalía pensaba que el anónimo delator habría sido una mejor persona si hubiera llamado al portero, si hubiera hecho la queja ante el administrador del consorcio. Pero no, eligió el peor camino, el menos solidario. La denuncia los dejó sin posibilidad de nada, porque una vez que entraron el inspector y la cuadrilla, ya no importó que Caño perdía. La compañía de gas tomó el edificio completo, de la planta baja al último piso, y revisaron hasta los ascensores. La pérdida era en la planta baja, en la entrada de los autos. Ahí estaba el punto donde se concentraba el olor a podrido, a huevo podrido. En realidad, el gas natural no huele. Eso lo aprendió Rosalía en tantos meses de obsesión por la falta de gas. Aprendió eso y mucho más. Se convirtió en experta en gas, leyó todo lo que pudo, aprendió, investigó. Desde cuestiones esenciales, como que el gas natural es inodoro, pero huele mal porque se le agrega un producto para que los usuarios puedan detectar un escape, hasta cuestiones técnicas, como que la última etapa en la rehabilitación de un edificio es la prueba de hermeticidad. Tan pronto se confirmó que el escape se originaba en la entrada, a la cochera los vecinos supieron que se solucionaría el inconveniente. Pero no, los inspectores no se conformaron con eso. Los del gas son sádicos. Tanto olor a cosa podrida les debe de hacer mal. Le había dicho Rosalía a su psicóloga en una de aquellas sesiones luego interrumpidas. No se contentan con haber detectado la pérdida que originó la denuncia, sino que van por más, departamento por departamento. El edificio donde vivía Rosalía era antiguo, un edificio coqueto, buscado por las inmobiliarias, pero con los inconvenientes de cualquier inmueble que tuviera tantos años. Cada departamento estaba adaptado a las normas impuestas por la compañía de gas vigentes al momento de la última reforma que se le hubiera hecho. El de Rosalía era un departamento impecable. Sus padres se lo habían regalado cuando cumplió 30 años, asumiendo que sería muy difícil que se casara y que ya tenía edad para vivir sola. Edad, pero no autonomía, ni mucho menos plata. Rosalía no había podido sostener un trabajo más allá de unas pocas semanas. No solo las clases en la facultad le hacían transpirar las manos, lo mismo le pasaba cada vez que intentó trabajar. Su padre movía contactos, hablaba con amigos, conseguía vacantes, y ella después se quedaba dando vueltas a la manzana porque le aterraba entrar, hasta que un día su madre tomó la decisión. Si esto es lo mejor que tenés para dar, no hagamos que tu padre siga quedando mal con sus relaciones. Nos va a salir más barato pagar los gastos para que viva sola. Así fue que Rosalía se separó levemente de ellos, aunque el control siguió vigente puertas afuera. Le daban lo justo para vivir, y para algunos gastos extra, solo si ellos los consideraban necesarios. La cuota de un gimnasio, aunque no te luce. La analista, mientras creyeron que hacía bien su trabajo. Una decoradora que dejó el departamento de Rosalía al gusto de su madre. Los del gas
pasaron por su departamento y le entregaron un papel amarillo con las fallas que encontraron. Ahí empezó el verdadero asunto. Primero, buscar gasista. El administrador del consorcio propuso el mismo que reparó la pérdida de la cochera. El encargado del edificio recomendó otro y su madre le mandó el suyo. En un acto de rebeldía, Rosalía rechazó al gasista de su madre, hizo tateti entre los dos restantes y contrató el que proponía el encargado. Al principio pareció una buena elección. La mayoría de los vecinos habían contratado al otro, así que el elegido por Rosalía tenía más tiempo para atender su caso. Pero con el correr de los meses quedó claro que era un estafador de poca monta. Después de varios rechazos, por fin parecía que el problema estaba solucionado. El inspector hizo las pruebas en la entrada a la cochera y le dieron gas al edificio y a casi todos los departamentos, menos a los que había revisado el gasista que propuso el encargado. Rosalía se desestabilizó con la noticia. ¿Por qué todos sí y yo no? Si lo único que había que hacer en mi departamento era cambiar la rejilla de ventilación. En la nueva planilla de inspección agregaron que faltaban planos de la instalación, algo que nunca antes había pedido. A los otros propietarios no les habían exigido planos, solo a ella y a un par más. ¿Por qué? Insistió con el gasista. No busque explicaciones. Esta gente es así. Mañana viene otro inspector y pide otra cosa. Es como cuando la para un agente de tránsito en una esquina y le pide los documentos. Aunque usted tenga todo en regla, a las pocas cuadras la puede parar otro y pedir más. Rosalía mandó hacer los planos que pagó su padre. Unas semanas después volvió el inspector, otro inspector, y pidió la prueba de hermeticidad. El gasista la hizo y le aseguró a Rosalía que esta vez no habría problemas. Volvieron a pedir la inspección. Vino el inspector, otro inspector que escribió en el papel amarillo: falta ajustar caños externos con precintos. ¿Por qué me pide eso a mí si son caños del edificio? Que se lo pida al consorcio, se quejó ella al encargado. No levante la perdiz, que si le vuelven a cortar el gas al consorcio, los vecinos la van a odiar, le advirtió él. Y Rosalía no quería que la odiaran. El gasista no podía poner los precintos porque era un trabajo en altura y recomendó a un silletero. También aprendió eso, que un silletero es un hombre que se sube a una silla para hacer trabajos en altura y que se debe contratar un seguro por si se cae. Eso y tantas otras cosas aprendió en meses y meses de convivir con el problema del gas. Hasta podía repetir de memoria la definición de gas natural que aparece en Wikipedia: que las reservas probadas alcanzan para 50 años más, que la combustión produce el efecto invernadero, que el centro de atención al cliente más cerca de su casa estaba a 10 minutos a pie, que según el manual del usuario, antes de finalizar la comunicación, el operador telefónico del CCAU indicará el número de reclamo asignado. Después del silletero volvió el inspector, otro inspector, y dijo que todo estaba en condiciones para pedir el nuevo medidor. Rosalía abrió un cabernet y brindó con el gasista y el encargado. Pero cuando unas semanas después vinieron con el nuevo medidor, los antiguos caños no coincidían con el nuevo formato y se lo llevaron de vuelta. Fue un golpe mortal para Rosalía. Llamó al gasista a los gritos y él se defendió. ¿Sabe lo que pasa? Esta gente quiere plata. Hay que estar cuando va el inspector, semblantearlo y tirarle unos mangos. Si no, esto no se termina más. A Rosalía no le gustaba coimear a nadie, pero sus nervios le exigían una resolución. Su madre ya le había comprado pava eléctrica,
horno eléctrico, estufas eléctricas y anafe eléctrico. Pero ella se resistió a instalar un calefón eléctrico y el agua fría la estaba matando. Quería tener gas como el resto del edificio. Juntó un dinero y se lo dio a su gasista, que se ofreció para hacer él mismo la tarea sucia. Esperó la nueva inspección, pero cuando llegó el inspector, el gasista y su plata no aparecían por ninguna parte. Ella intentó echarlo con cualquier excusa y que volviera cuando estuviera el gasista. Discutió con el inspector en la entrada del edificio, a los gritos. Llamó al gasista innumerables veces, pero éste tenía el teléfono desconectado. Siguió gritando. Llamaron a la policía. Se encerró en su cuarto y tomó un ansiolítico para tranquilizarse. Después otro más y otros. No se enteró de que ese mismo día le dieron el gas, ni de que el gasista se había quedado con su plata. Cuando su madre la trajo al departamento después del lavaje de estómago, le preparó un té calentando la pava en la hornalla de gas y ella se puso a llorar de la emoción ante la llama. Esto es lo mejor que tenías para dar, Rosalía. Suicidarte por un problema doméstico. Ella le explicó que no había querido suicidarse, que solo había querido volver a la calma y dormir, dormir y seguir durmiendo. Pero ese día no la irritó que su madre no le creyera, porque al fin tenía gas. Tomó el primer micro que consiguió. Su padre la esperaba en la terminal. ¿Será posible, hija? Fue por el gas, papá. Otra vez había sido por el gas, como cuando le lavaron el estómago. 2 días antes del nuevo episodio, estaba volviendo del gimnasio y cuando entró al edificio vio a un empleado de la compañía de gas. Temió lo peor, que otra vez le cortaran el suministro a ella. Se acercó y le preguntó qué hacía ahí. El hombre no le contestó. Rosalía empezó a los gritos. El encargado trató de calmarla. Le dijo que venía para otro departamento, pero ella no le creyó. Subió corriendo al suyo, abrió las hornallas y verificó que saliera el gas. Salía y se alivió. Se quedó controlando que no se lo cortaran, sin moverse, sentada frente a la hornalla abierta. La cocina se llenó de olor a huevo podrido, pero no le importó. No le importó nada de nada, solo que el gas siguiera saliendo, hasta que se desvaneció. Luego no recuerda nada, solo que un médico la revisaba en el sillón del living con las ventanas del departamento abiertas de par en par, y el llamado de su madre desde su casa de la costa. No le quedó más remedio que aceptar sus órdenes. Allí estaba otra vez, veraneando como cuando era adolescente, en esa casa que detesta, en esa playa que detesta, junto a esos padres que, Dios la perdone, también detesta. El día se le hizo muy largo. Bajó a la tarde a caminar por la playa, cuando ya casi no quedaba nadie. Se sentó en un medano a mirar el mar. Unos minutos después, un hombre con un libro se sentó cerca de ella. Leyó un largo rato en silencio. A Rosalía le empezaron a transpirar las manos. Él le pidió fuego, pero ella le contestó que no tenía porque no fuma. El hombre sonrió. Tenía la sonrisa más atractiva que ella hubiera visto nunca. Mejor, me ahorrás nicotina en los pulmones, dijo él, y se acercó para mostrarle el libro que leía. Le dijo que si quería cuando lo terminaba se lo prestaba. Nos vemos mañana a esta hora por acá. Ella dijo que sí. Transpiraba toda, no solo las manos. Subió al departamento excitada, se encerró en el cuarto, se tocó, bailó frente al espejo. Esperó con ansiedad que fuera el atardecer del día siguiente. Creyó que disimulaba bien porque su madre no hizo ningún comentario. A la hora pactada bajó a la playa. Él estaba allí. Le dio el libro. Le dijo que lo había terminado la noche anterior pensando en ella y que no hacía falta que se lo devolviera, que era un regalo. Rosalía se emocionó,
se le llenaron los ojos de lágrimas y para disimular le dijo que la conmovía el atardecer detrás de los médanos. Él le dijo que si la conmovía el atardecer, el amanecer con el sol saliendo entre las olas te va a enamorar. Y ella, que ya se sentía enamorada, sonrió. No quiso pensar en su madre, en si ese hombre le gustaría para ella, ni en la transpiración que le recorría el cuerpo, mucho menos en el episodio del gas que la había traído hasta esa playa. Trató de concentrarse en el hombre y en el mar que estaba frente a ellos. Fue entonces que él se alejó a encender un cigarrillo al reparo del viento. En ese momento entró un mensaje en el celular que había dejado junto a ella, en la toalla donde se habían sentado los dos, juntos, muy cerca. Creo que es hora de que Rosalía vaya subiendo. Vio iluminarse en la pantalla. No entendió el mensaje. ¿Quién le hablaba de ella? Miró el nombre y no se dio cuenta en ese instante, o no quiso darse cuenta. Ella la tiene registrada en los contactos como mamá. Su nombre y su apellido de soltera la confundieron unos segundos, hasta que la confusión se disipó y le pareció que el corazón le iba a explotar. Él volvió con el cigarrillo encendido, le ofreció una pitada. Ella, con la vista clavada en el horizonte, no respondió. ¡Qué belleza!, ¿no?, dijo él y miró el celular. ¿Te parece que vayamos yendo?, le propuso. Ella se levantó como un resorte y caminó hacia su casa. No sabe cómo consiguió mantenerse sentada junto a sus padres durante la cena. Si notaron algo, no lo mencionaron. Ella apenas comió. Cuando terminaron se disculpó y se metió en su cuarto. Nadie preguntó nada. No lloró, no tomó pastillas, solo esperó. Otra vez fue al gas. Esperó a que sus padres se durmieran. La casa a oscuras y en silencio le dio permiso. Abrió la puerta de su cuarto con cuidado. Fue a la cocina. Los platos que su madre había lavado se terminaban de secar en el escurridor. Por el ventiluz llegaba el rumor del mar. Lo cerró, tomó agua, respiró con profundidad, una, dos, tres veces, y por fin se decidió a hacerlo. Avanzó por el pasillo y comprobó que la puerta del cuarto de sus padres estuviera abierta. Los miró por última vez, oyó sus ronquidos, balbució una queja, luego volvió a la cocina, apagó la luz, giró las perillas de las hornallas, incluso la del horno, y esperó hasta sentir el olor a huevo podrido. Al rato, cuando sintió que empezaba a marearse, se fue. Cruzó la ruta que la separaba del mar. El aire le pareció pesado y con sabor a sal. En la cartera llevaba el libro que le había regalado ese hombre. Lo sacó, arrancó sus hojas una a una y las arrojó al viento. Algunas cayeron al mar y se mojaron hasta que el peso del agua las hundió. Otras bailaron sobre la arena. Caminó por la playa a oscuras, descalza. No sabía a dónde iba, solo que quería ver el sol entre las olas al amanecer.